Les pluges dels darrers mesos han estat excepcionals i han batut rècords històrics. Els seus efectes són, en general, beneficiosos per a les reserves d'aigua, així com per als ecosistemes i els paisatges. Però la forta intensitat de les pluges de la passada tardor i d'aquest hivern ha tingut també conseqüències negatives. A diversos punts de la Serra de Tramuntana s'han originat importants esllevissaments que han tallat carreteres, arrasat boscos i afectat algunes construccions. Per conèixer millor aquest fenomen, ens hem adreçat a la delegació de l'Institut Geològic i Miner. Abans de res, la geòloga Rosa Mateos ens explica quina és la funció d'aquest organisme. Pues en el Instituto Geológico y Minero de España, que tenemos una sede aquí en Baleares, trabajamos en todos aquellos campos relacionados con la geología. Por ejemplo, trabajamos en aguas subterráneas, estudiamos los acuíferos, cómo se produce su llenado y su vaciado, estudiamos todos aquellos aspectos relacionados con los riesgos geológicos, inundaciones, deslizamientos, incluso el riesgo sísmico. Y también pues hacemos cartografía geológica, elaboramos mapas geológicos y otra serie pues de productos que luego el público utiliza. L'estudi dels riscos geològics i dels fenòmens d'aquests darrers mesos són un dels seus principals àmbits de feina. Uno de los campos en los que más trabajamos es en riesgos geológicos y concretamente en temas relacionados con movimientos de ladera, con los conocidos deslizamientos, desprendimientos, avalanchas de rocas, etc. Como por ejemplo pues esta que tenemos aquí y que se ha producido recientemente con las lluvias del pasado diciembre. Aquí se ve muy bien lo que es una avalancha de rocas. Este es el deslizamiento de Son Cocó, en el Puig de Saucadena, entre Lloseta y Alaró. Y se ve muy bien todo este desprendimiento que luego ha generado una enorme lengua de bloques de roca. Aquí se ve el tamaño de los bloques y un poco la longitud del alcance de este gran desprendimiento rocoso que, como se ve, pues ha arrasado todo el bosque que ha encontrado en su camino. Uno de los mayores desprendimientos que se ha producido estos días ha sido el que ha cortado la carretera que va de Lluc a Sóller y pues ha caído una gran abundancia de material, de bloques de roca mezclados con arcilla. Es el típico caso de un gran desprendimiento de rocas. Y otro deslizamiento importante ha sido también el que ha afectado a la carretera de acceso a Calatuén. Un deslizamiento que en este caso ha afectado a materiales que son de naturaleza arcillosa y lo que se ve es como una especie de cucharada que se hace al terreno. Una part important del treball dels geòlegs es realitza a les sortides de camp. Nosaltres acompanyàrem Rosa Mateos i altres tècnics al barranc de Beniaràs. Durant tot el camí, els tècnics ens han ajudat a interpretar les característiques geològiques d'aquesta zona de la serra. Aquello de allí es una cueva que ha quedado al descubierto. Entonces, claro, el proceso de karstificación también incrementa más que la roca esté rota, que la roca esté disgregada y que los procesos de desprendimiento pues sean más continuos. També ens mostraren un important esllavissament que fa 7 anys fins i tot va ferir un excursionista. Durant tota la pujada trobam petits esbaldrecs que han destruït marges i parets del camí. Això obliga a una tasca continuada de manteniment per part dels margers que es fa especialment difícil en un lloc com aquest on l'accés i el transport del material és complicat. Arribam a Can Silles, on ens espera Toni Font, president de l'Associació d'Amics del Barranc. Ell ens acompanya fins Can Parrinyola, el lloc on el passat desembre es produí un esllavissament que afectà un porxo.
Rosa Mateos ens explica què ha passat. Estamos aquí en el barranco de Viñaraix, en un barranco muy profundo y muy escarpado, en una ladera donde hay una enorme roseguera que tiene aproximadamente casi medio kilómetro de longitud y varios centenares de metros de anchura. Y esta roseguera se ha producido por los continuos desprendimientos de rocas que ha habido en ese frente que vemos ahí, que es un frente de roca casi vertical, donde la roca está muy fracturada, está muy triturada, y entonces se van produciendo continuamente, sobre todo cuando hay episodios de lluvias intensas, pues se van produciendo desprendimientos de rocas, fijarse de bloques que tienen varias decenas de metros cúbicos de volumen, incluso algunos tienen el tamaño de una casa, y la roseguera es la acumulación continua de todos esos bloques que se han ido desprendiendo. En este caso tenemos además un riesgo importante, puesto que había una pequeña casita reformada al pie de la roseguera y uno de los bloques que se ha desprendido con estas lluvias recientes que hemos tenido en Mallorca ha venido rebotando desde el frente de roca que hay arriba, rebotando por la roseguera y ha impactado contra el tejado de esa casita para luego quedarse acumulado en lo que és el Valle del Torrente. Aprofitant l'ocasió, la geòloga ens explica per què es produeixen aquests moviments de terres i quin és el motiu de l'elevat nombre d'esllevissaments dels darrers mesos. Todo esto es un proceso natural, es un proceso que es el resultado de la dinámica externa de la Tierra, son procesos frecuentes, pero que sobre todo tienen lugar cuando ha habido episodios de lluvia muy intensas. También las heladas están muy relacionadas con estos desprendimientos rocosos, porque lo que suele ocurrir es que el agua de lluvia se acumula en las grietas que tiene la roca y al congelarse aumenta de volumen y hace un efecto de cuña, de tal forma que incluso la roca se oye como explota, ¿eh? Esa cuña hace explotar la roca y genera que se produzcan estos desprendimientos. En el Instituto Geológico hemos inventariado hasta ahora más de 13 movimientos relevantes ocurridos durante este episodio de lluvias, que comenzó a finales del mes de octubre. Es decir, estamos viviendo un episodio excepcional. Els tècnics prenen totes les dades que necessiten per analitzar aquest fenomen. Bueno, lo que hacemos los geólogos es, de cada movimiento que tenemos constancia que se ha producido, hacemos una visita de campo y hacemos una caracterización de ese movimiento. Medimos con una brújula cuál es la pendiente de la ladera, medimos en el caso de si ha habido desprendimientos de roca el volumen de esos bloques, medimos la distancia de los escarpes, medimos el avance de los bloques desprendidos, analizamos el tipo de roca que se ha desprendido, en fin, hacemos todo un estudio de mucho detalle en el campo in situ para luego hacer un informe detallado ya en la oficina. La construcció afectada en aquest cas era una caseta d'eines i de suport a l'explotació de l'olivar, construïda de vora una rosseguera perquè així és més fàcil trobar-hi pedres. Però els habituals del barranc coneixen bé els riscos d'aquell lloc, no hi pugen en cas de tempesta ni hi fan nit. El problema, tal i com ens explica Rosa Mateos, és el del desconeixement i la poca consciència dels riscos naturals de la major part de la població. Yo creo que el riesgo por este tipo de procesos pues, se ha incrementado en los últimos años, no porque haya más desprendimientos, sino porque nos exponemos más al riesgo. Es decir, antes la gente estaba muy en contacto con la naturaleza, conocía muy bien los procesos naturales y ahora pues no tanto, ¿no? Somos más urbanitas y salimos muchas veces al campo desconociendo lo que ocurre y cuáles son los procesos naturales. Esta zona, desde luego, supone un riesgo importante para los excursionistas, es decir, el que suba aquí pues, tiene que ser consciente de que los desprendimientos rocosos pues, están a la orden del día y también pues, se ha incrementado por el hecho de urbanizar en zonas de elevado riesgo.
Quizá el peligro mayor está en el desconocimiento y en la ignorancia del riesgo. Ese es el peor detonante. Cuando una persona va al campo y va a la naturaleza y desconoce el riesgo que puede sufrir, pues eso aumenta enormemente el peligro. Per poder gaudir de la natura és important conèixer-la millor i escoltar els consells dels tècnics per tal d'evitar riscos innecessaris. Recorda, les pluges i tempestes poden provocar esllevissaments a les zones de més pendent de la muntanya. Les pluges excepcionals d'enguany han provocat un major nombre de despreniments a la Serra de Tramuntana. Els geòlegs de l'Institut Geològic i Miner estudien aquests fenòmens per tractar de predir situacions de risc. Abans de sortir d'excursió, hem de conèixer els possibles riscos.